Masacre en mezquita de Pakistán. Hay más de 60 muertos y decenas de heridos. Estado Islámico lanza ofensiva contra la ciudad petrolera iraquí. Capturan a 4 sospechosos de terrorismo en Bélgica. No habrá investigación internacional por muerte de fiscal Nisman. En salud, nuevos avances tecnológicos para personas con ceguera. Buenas noches, bienvenidos a CMI Internacional. 62 personas perdieron la vida y otras 51 resultaron heridas después de la explosión de una bomba en una mezquita chiita en el sur de Pakistán. Una filial de Al-Qaeda se reivindicó la autoría del atentado. El ataque ocurrió aproximadamente a la 1 de la tarde en medio del tradicional rezo del viernes musulmán en la localidad de Shikarpur, ubicada al sur de Pakistán. Decenas de personas se encontraban reunidas en la mezquita de Imam Bargah cuando un hombre llegó hasta el lugar, dejó una bolsa con explosivos y posteriormente se retiró. Fue entonces cuando se produjo el ataque. El techo del templo se derrumbó y decenas de musulmanes quedaron atrapados bajo los escombros, mientras que testigos que se encontraban en la zona intentaron ayudarlos. 50 de las víctimas fueron trasladadas al Hospital Civil de Shikarpur. Mediante un comunicado, la organización Jundullah, vinculada a Al-Qaeda, reivindicó la responsabilidad del atentado y señaló que estaba dirigido contra la comunidad chií. लिहाजा जनरल राहिल शरीफ से भी वज़ीर आज़म से मुतालबा करते हैं ये ज़रब अज़ब जो है ना पूरे पाकिस्तान के शहरों में इसको फैला दिया जाए ताकि सही तरीके से ज़रब अज़ब में रखा जाए। Las autoridades locales decretaron 3 días de duelo y numerosos dirigentes condenaron el ataque, entre ellos el primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif. Por su parte, decenas de personas protestaron en las calles tras el atentado. Los terroristas del autoproclamado Estado Islámico lanzaron una mega ofensiva contra la ciudad iraquí de Kirkuk, uno de los territorios petroleros más importantes del país. Los ataques dejan 65 muertos, entre ellos un alto mando de las fuerzas kurdas. Los yihadistas del autoproclamado Estado Islámico lanzaron una operación a gran escala en 3 puntos claves de la ciudad petrolera de Kirkuk, ubicada en el sureste de Irak. En medio de la ofensiva, 4 terroristas se tomaron un hotel de la ciudad y dispararon en repetidas ocasiones contra decenas de civiles, dejando al menos 30 personas heridas que fueron trasladadas al hospital local. Tras varias horas de asedio, las fuerzas kurdas lograron detener el ataque. La ciudad petrolera de Kirkuk ha sido uno de los objetivos más preciados y esquivos para el Estado Islámico, y tras perder el control de la localidad siria de Kobani, significaba un punto clave para desestabilizar la economía iraquí. Y en Bélgica, 4 personas fueron detenidas sospechosas de viajar a Oriente Medio para unirse a grupos extremistas y también de reclutar personas para luego enviarlas a Siria y a Irak. Al menos 22 lugares fueron registrados en todo el país como parte de las investigaciones antiterroristas que adelantan las autoridades belgas. En la ciudad de Amberes se allanaron 4 viviendas, 11 en Maaseik, una en Quiroy, 2 en Hoogland-Helchteren, una en Genk y otra en Bruselas, la capital, y de acuerdo con la policía, en ninguna de ellas se encontraron armas ni explosivos. Los 4 detenidos son sospechosos de viajar a Oriente Medio para unirse a las filas de organizaciones terroristas. Esta nueva operación se suma a la realizada el pasado 15 de enero contra una célula yihadista que planeaba atentar contra policías en todo el país y que terminó con 13 detenidos y 2 muertos. Actualmente Bélgica se mantiene en el nivel de alerta 3, uno menos que el máximo. Por ello se han dispuesto cientos de militares para vigilar lugares considerados sensibles como sinagogas, embajadas o instituciones europeas. El nuevo gobierno griego se reunió en Atenas con una delegación del Eurogrupo, el conglomerado de países con la moneda única. Ambas partes se vieron para tratar la renegociación de la deuda de Grecia, que desde 2010 ha recibido 240.000 millones de euros en ayudas. El nuevo primer ministro del país, Alexis Tsipras, recibió al presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, y en la reunión el ejecutivo heleno dejó en claro que no va a reconocer con el grupo conocido como la Troika, integrado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea,
como interlocutores de estas conversaciones. Continuamos en CMI Internacional. La economía de los Estados Unidos terminó el 2014 con un crecimiento del 2,4%. La cifra rebajó dado el modesto repunte del Producto Interno Bruto en el último trimestre del 2014. Estados Unidos terminó el año con un crecimiento del 2,4% real en su Producto Interior Bruto, el valor de todos los bienes y servicios. La cifra es ligeramente mayor al 2,2% con el que el país terminó el 2013. El crecimiento no es malo, pero deja un sabor agridulce, y es que este repunte viene de la mano sobre todo del gasto cotidiano de los consumidores, que supone 2/3 partes de la actividad económica del país. Esto, sumado a la bajada en los precios del petróleo y el fuerte crecimiento del empleo, genera confianza en la economía. Sin embargo, la bajada de las inversiones de las empresas y la reducción del gasto del gobierno generan algunas dudas. En lo que se refiere al último trimestre del 2014, Estados Unidos creció un 2,6%, muy lejos del 5% del tercer trimestre. Eso sí, esta cifra será revisada otras 2 veces. El gobierno argentino descartó una investigación internacional por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Así lo afirmó el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, el mismo día en que los análisis confirmaron que tanto en la ropa como en el arma encontrada en la casa de Nisman, solo había ADN del fiscal. Esta es la respuesta del Ejecutivo a la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se abra una investigación. Una petición similar a la del senador estadounidense Marco Rubio. Y es que Nisman fue encontrado muerto antes de presentar una acusación contra la presidenta Fernández. Debo remarcar al señor senador Rubio de los Estados Unidos que con su visión imperial desconoce profundamente la Carta de las Naciones Unidas y el principio de autodeterminación de los pueblos y el funcionamiento del sistema republicano, federal y democrático. Considero que la intromisión indebida de otro Estado en asuntos internos de otro Estado constituye una injerencia absolutamente indebida e incorrecta. Y la República Dominicana anunció que saldó la deuda petrolera con Venezuela al obtener del vecino país una condonación del 52% de la misma. El país caribeño realizó un pago a Venezuela por cerca de 2.000 millones de dólares como parte de un acuerdo que fue pactado hace 10 años con la petrolera estatal venezolana PDVSA. La deuda inicial tenía un monto total de 4.000 millones de dólares. Sin embargo, con la reducción de más de la mitad hecha por el gobierno de Nicolás Maduro, el compromiso de República Dominicana fue cumplido. Y crece la emergencia en Sao Paulo, Brasil, por cuenta de la sequía que lleva 5 meses y es la peor en 100 años. La compañía que provee agua a gran parte de los 12 millones de habitantes de la ciudad ha señalado que si no llueve a partir de abril, se cortaría el servicio de abastecimiento de agua 5 días a la semana. El panorama no parece ser alentador, pues de acuerdo con los meteorólogos, no lloverá lo suficiente en las próximas semanas, razón por la que los afectados han empezado a almacenar agua y a improvisar depósitos. Además de Sao Paulo, la sequía afecta también a los estados de Espíritu Santo, Río de Janeiro y Minas Gerais. La justicia de Sudáfrica decidió dejar en libertad condicional a un coronel que asesinó y torturó a activistas negros durante la época del apartheid desde 1948 hasta 1994. Se trata de Eugene de Kock, conocido como el asesino número 1 y quien fue condenado en 1996 a 2 cadenas perpetuas y 212 años de prisión por reprimir a los opositores del régimen segregacionista en ese país. El anuncio fue hecho por el ministro de Justicia, quien aseguró que será liberado en aras del desarrollo de la nación y por su arrepentimiento en los crímenes cometidos, además por su ayuda a las autoridades de Sudáfrica para recuperar los restos de algunas de las víctimas. La Cruz Roja Internacional expresó su profunda preocupación por la resistencia de varias comunidades en Guinea para permitir la entrada de los médicos y los equipos de control para combatir el brote de ébola. Desde la sede de las Naciones Unidas, el organismo señaló que si no hay total acceso a todos los lugares donde hay contagiados, la enfermedad podría convertirse en un problema permanente. De acuerdo con las directivas del comité, desde que se redujeron los casos de contagio, se perdió la atención internacional que requiere el tema. Sin embargo, eso no significa que la lucha contra el ébola haya concluido. If we don't get full access in Guinea, then we definitely risk that this will become something permanent, and
And if it's permanent in Guinea, then we know also that it will be in the whole region because there are porous borders and there's a lot of traffic across the borders. Y el republicano Mitt Romney confirmó que no volverá a aspirar a la presidencia de los Estados Unidos en el año 2016. El ex senador de Massachusetts fue el candidato de su partido para las elecciones del 2012, donde perdió ante el actual presidente Barack Obama. Romney también intentó ser candidato del Partido Republicano en 2008, pero cayó ante John McCain. Ahora asegura que debe dejar lugar a gente nueva de su formación que no es tan conocida como él. Los nombres más fuertes para esta candidatura son la del gobernador de New Jersey, Chris Christie, y el de Jeb Bush, el hermano del expresidente George Bush hijo y exgobernador del estado de la Florida. Muy bien, hacemos una pausa en CMI Internacional. Ya regresamos. Papa Francisco instalará peluquerías gratuitas para los sin techo. En salud, nuevos avances tecnológicos para personas con ceguera. Una novedosa aplicación ha sido encontrada en el campo de la medicina para las gafas electrónicas eSight, que son adecuadas con una cámara especial y permiten a los pacientes que están declarados legalmente ciegos recuperar algo de visión. Salud en CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. eSight es el nuevo avance en tecnología visual para personas con ceguera legal. Esta ceguera no significa necesariamente ceguera total. El 90% de las personas que son legalmente ciegas tienen algo de visión. Es así como estas gafas, que tienen un valor de $15,000 y que combina una cámara, una pantalla y un avanzado sistema de cómputo que transmite video en tiempo real, le ha permitido a muchas personas ver. Como le sucedió a Kathy Bates, de Ontario, quien sufre una especie de degeneración macular llamada Stargardt. Es decir, ve algo, pero su visión no le es útil con gafas normales. Ella, al día del nacimiento de su hijo, pudo usar este tipo de gafas especiales para ver a su bebé. Con las gafas es capaz de ajustar el zoom, el contraste y el enfoque y crear una imagen visible. Sin las gafas, las cosas son un borrón para ella. Un avance visual que, según cifras, solo 140 personas en Estados Unidos poseen. Y al cierre les contamos que el Papa Francisco vuelve a sorprender al mundo. Esta vez ordenó instalar una peluquería para las personas que no tienen hogar, la cual empezará a funcionar desde el próximo 16 de febrero, cuando también estarán listas las duchas que ordenó poner el Papa para aquellas personas que viven en las calles del Vaticano y desean bañarse. Los cortes de pelo y barba se harán los lunes, día en que los barberos, quienes serán voluntarios, cierran sus negocios. Estos baños estarán ubicados bajo las columnas de la Basílica de San Pedro en Ciudad del Vaticano.